El croquis en la Facultad de Arquitectura, les contaba yo cuando veíamos el tutorial sobre perspectivas paralelas y hacíamos una breve comparación con perspectivas cónicas, yo les decía en aquella oportunidad que el croquis en nuestra Facultad de Arquitectura está erróneamente asociado con exclusividad a la perspectiva cónica. Con la perspectiva cónica, les contaba, nosotros podemos representar un objeto desde un punto de vista exterior, un objeto desde el interior, tomándolo un punto de fuga, dos puntos de fuga, es decir, empezamos a hablar de algunos elementos de la perspectiva cónica, pero de manera muy superficial, porque en rigor de verdad, el leitmotiv de ese video era hablar de perspectivas paralelas. Y una de las cuestiones que yo les mencionaba en esa oportunidad es que la perspectiva cónica era una representación muy parecida a cómo nosotros veíamos en la realidad. Pero antes de entrar a perspectivas cónicas, también les decía que el croquis o el dibujo a mano alzada no necesariamente significa que debo representar exclusivamente con perspectivas cónicas. El croquis nos permite en determinadas instancias de nuestro proceso de diseño utilizarlo como herramienta para representar una planta de arquitectura, un esquema, un corte, una vista o una perspectiva cónica que nos pueda mostrar la volumetría de mi objeto, el interior, es decir, el espacio de mi objeto o alguna situación particular o puntual que se pueda estar logrando en mi diseño. Entonces el croquis, al no ser solamente y exclusivamente una perspectiva cónica, ¿qué es? Y el croquis es, como su nombre lo indica, un dibujo a mano alzada que tiene distintas particularidades. La primera es que va a prescindir de la precisión. Se tiene que transformar en un método muy rápido de dibujo, pero que siga representando lo más fiel posible a la realidad de ese objeto que está construido o a lo que yo estoy diseñando y procesando intelectualmente, y a través de la utilización de croquis o a través de la utilización del dibujo técnico, necesito comunicarle a mis padres, a mis docentes o a mis clientes. Entonces el croquis en nuestra Facultad de Arquitectura, en donde todavía el 80% de las cátedras se desarrolla de manera analógica y no acepta la irrupción de la tecnología digital, el croquis sigue siendo prácticamente el secreto mejor guardado que tiene la facultad. El croquis se terminó transformando para el 90% de los estudiantes casi como en una obligación, en un dibujo que lo tengo que representar generalmente al finalizar mi entrega final a fin de año, y ya llego cansado y llego estresado y ya no tengo ganas porque además percibo que mi dibujo es feo, es malo, tengo la impresión de que voy a pasar vergüenza, de que se va a ridiculizar mi trabajo. Y en realidad el croquis debiera ser todo lo contrario. El croquis debiera ser, desde el punto de vista de la representación, el pilar fundamental sobre el cual yo desarrollo mi metodología de diseño. Justamente porque es un dibujo rápido. Y a pesar de ser un dibujo rápido y a pesar de despojarse de los requisitos o de las obligaciones que me impone la precisión en determinados momentos de mi proceso de diseño, porque eso también es algo que uno como estudiante no siempre lo interpreta hasta que uno se recibe. Dibujar con precisión en mi metodología de diseño aparece solamente en dos instancias. Aparece en la etapa de anteproyecto y aparece en la etapa de proyecto en el legajo de obra. Y la etapa de proyecto como estudiantes de arquitectura, ustedes no la van a dibujar nunca. En su etapa de estudiante de arquitectura, toda la carrera van a llegar a anteproyecto. Y en algunos talleres de arquitectura podrán tener algún paso más, con algún ajuste más, en algunas cuestiones muy puntuales de mi proyecto, de lo que estoy diseñando, pero no deja de ser un anteproyecto. Y todo mi proceso de diseño, desde el análisis de situación, desde la lógica situacional, la lógica relacional,
el estudio del análisis de superficies, la secuencia y frecuencia de utilización de los distintos espacios, empezar a probar con tecnologías, realizar un prepartido, una zonificación, pasar un partido avanzado, de recién ahí dar el salto ante proyecto, lo puedo realizar con croquis. E inclusive en anteproyecto puedo trabajar con croquis. Y sin embargo, fue y es una técnica despreciada por el estudiante de arquitectura. Sin embargo, como estudiante de arquitectura, sí tengo que reconocer que en esta facultad analógica el croquis es la herramienta fundamental con la que tengo que trabajar. Y una vez que tengo resuelto mi partido y mi prepartido o anteproyecto, lo que sea, me tomaré el tiempo, ahí sí, para trabajar con otro sistema de representación, que va a ser el dibujo técnico, utilizando las herramientas que sea. Y en el dibujo técnico, en mis herramientas que puedo utilizar, está el tablero, está mi escuadra, está mi paralela, está mi portaminas, pero también en algunas cátedras muy puntuales de la facultad estará el AutoCAD, estará el Revit, estará el SketchUp, estará lo que sea. Porque en definitiva, los software que nosotros podemos utilizar para dibujar y representar nuestro trabajo no deja de ser un instrumento más del cual yo me puedo valer para representar mi proyecto de diseño. Entonces, ¿qué era el croquis? El croquis es un dibujo rápido, simple, fácil, que prescinde de la precisión y fundamentalmente prescinde de las longitudes. En dibujo técnico decíamos condición sine qua non, la precisión. Y la precisión sí o sí está ligada a las dimensiones de los lados, de mis aristas, de mis caras, de mis alturas, de mis niveles, nivel de piso, nivel de techo, de antepecho, de dintel. Sin embargo, en croquis, las dimensiones no interesan. Lo que interesa en croquis es otro concepto que lo vamos a introducir ahora, que es el de las proporciones. Y en croquis, trabajar con proporciones es tan importante y tan fundamental como trabajar con precisión en dibujo técnico. ¿Qué es la proporción? La proporción es la relación que se establece entre las partes de una cara o de un objeto. ¿Ustedes están viendo esta imagen que está aquí? Sí, Fer, se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿qué sería la proporción? Esta no es una buena imagen para poder representar, pero ya que la tengo acá porque el PowerPoint quedó, lo vamos a utilizar. La proporción es relacionar ese lado con esta altura, con esta profundidad. Es decir, yo tengo que poder relacionar las distintas partes y para eso voy a utilizar módulos. Y ese módulo podrá medir 10 centímetros, 5, 20, 50, no interesa. Es un módulo genérico que yo voy a utilizar para proporcionar las distintas aristas en altura, en ancho y en profundidad. ¿Y por qué es importante trabajar con la proporción? Porque mi representación, a pesar de ser un dibujo rápido, simple, sencillo, tiene que ser aproximado a la realidad. Si yo estoy croquisando un edificio que está construido, yo puedo, les decía en algunos de mis videos, corroborar que mi croquis, estando frente al objeto que estoy dibujando, corroborar si mi croquis refleja lo que está construido, si es realmente lo que está construido. Pero si yo lo que estoy croquisando es lo que estoy proyectando, yo puedo dibujar cualquier cosa y si a mi docente le gusta, le digo, sí, siempre fue así, profe. Y si a mi docente no le gusta, le digo, mire, mi croquis es malo, la verdad que dibujé cualquier cosa. Y yo no puedo ni siquiera, no solo perder tiempo haciendo mal algo que no lo debería haber hecho, sino que además tengo que poder tener la capacidad de comunicar a mi interlocutor lo que yo estoy pensando y razonando. Y el croquis se va a valer de cualquier instrumento de dibujo con el que yo pueda contar. En dibujo técnico, si hacíamos un plano en tinta, es el estilógrafo y no hay otro elemento de dibujo, es el estilógrafo, con sus distintos espesores, con sus distintos trazos, con sus propios códigos a la hora de trazar aristas, profundidades, transparencia, etc. Pero el instrumento de dibujo es único.
es el estilógrafo. Y si voy a trabajar con un software, es mi impresora. No tengo otro elemento para dibujar. Sin embargo, en croquis lo puedo representar con lápiz 0,5, 2B, 3B, mina HB, dura, fibra, virome, crayón, acuarela, con lo que fuere. Y en el soporte que yo tenga, no necesito una lámina o una hoja especial para poder representar mi croquis. En donde puedo dibujarlo, lo represento, porque lo importante no es que mi línea salga recta. Lo importante es que yo pueda representar fielmente lo que estoy diseñando y pueda comunicar mi idea. Nosotros de croquis no vamos a trabajar ni en plantas, ni en vistas, ni en detalle tecnológico. Nos vamos a centrar exclusivamente en perspectiva cónica. Les había explicado también con una pequeña imagen que en perspectiva cónica las líneas o las aristas horizontales van a tender a cortarse en un punto, y que a diferencia de perspectiva paralela, en donde las aristas horizontales se cortaban en el infinito y el observador se encontraba ubicado a una distancia infinita del objeto, por lo tanto las proyecciones horizontales van a tender a cortarse allá, en perspectiva cónica no ocurre de esa forma. En perspectivas cónicas, de la manera en que nosotros vemos, las aristas horizontales van a tender a cortarse en puntos. Y esos puntos se van a llamar puntos de fuga. Y esos puntos de fuga van a estar ubicados siempre sobre una línea horizontal llamada línea de horizonte. ¿Y qué es esa línea de horizonte? No es otra cosa que la intersección entre el plano del cielo y el plano de la tierra. Y está representada virtualmente como la traza de un plano horizontal paralelo al piso, que va a coincidir en el observador a la altura de los ojos, y en el horizonte va a coincidir con la intersección del cielo y de la tierra. Todas las aristas horizontales van a tender a cortarse en un punto ubicado sobre esa línea de horizonte. A este punto lo vamos a llamar punto de fuga, y a esta línea horizontal la vamos a llamar línea de horizonte. Profe, la línea horizonte, ¿a qué altura más o menos tenemos que hacerlo? La línea de horizonte es una línea promedio que se toma de 1,60 a 1,70 aproximadamente. En consecuencia, el croquis que recurrentemente nosotros vamos a hacer es el que conocemos como croquis peatonal. Y ese croquis peatonal va a tener una línea de horizonte que va a estar ubicado a 1,60 m, 1,70 m de altura. Pero ¿qué ocurre? El croquis prescinde de las longitudes, prescinde de las dimensiones. En croquis no interesan las dimensiones. Yo puedo tomarme a mí mismo como altura, como un módulo que me sirva para proporcionar los distintos elementos de mi objeto. Yo puedo decir, mi altura será 1,20 m, 1,50 m, 2,10 m, no interesa. Si mi altura es un módulo, ¿cuántas veces más alto que yo es, por ejemplo, la arista vertical de mi dormitorio? ¿Cuántas veces mi altura entra en el ancho de la habitación en la que estoy ahora? ¿Cuántas veces mi altura entra en la profundidad de ese espacio? Eso es lo que interesa. La línea de horizonte se estima que está en promedio entre 1,60 m y 1,70 m. ¿Para qué les puede servir a ustedes ese dato? Porque todos estos conceptos que nosotros hablamos en croquis, todos estos recursos gráficos que nosotros vamos a utilizar en croquis en perspectiva cónica, los pueden utilizar ustedes tranquilamente a la hora de renderizar imágenes en V-Ray, en 3D Max, en donde trabajen, para poder tener una fotografía, un renderizado lo más realista posible. Entonces, en este caso nosotros estamos en un espacio exterior, en una calle, parado en el medio de la acera, mirando hacia un edificio que se encuentra por detrás, y nuestra línea de horizonte, nosotros estamos parados, va a pasar por la altura de nuestros ojos. ¿Ok? Y todas las aristas, todas las líneas que sean horizontales, que en este caso coinciden con la
visión principal que tengo, porque esto es a un punto de fuga, es decir, nosotros estamos mirando hacia un plano que es perpendicular a nosotros, a nuestra visual principal. Todas las líneas que sean paralelas a nuestra visual principal van a tender a cortarse sobre el mismo punto de fuga. Pero la línea de horizonte no siempre está visible en mi dibujo. La línea de horizonte no siempre está visible. Yo puedo, de alguna forma, recomponer la posición de mi línea de horizonte a partir de la información que me da la imagen. Puede ocurrir que yo me encuentre, si estoy en Resistencia, parado en la avenida Sarmiento, intentando croquisar algún edificio, y tengo elementos que me impiden ver esa intersección entre cielo y tierra. No la puedo visualizar porque tengo calles, porque tengo edificios, porque tengo vehículos que corren. Si estoy parado en la peatonal en Corrientes, me va a ocurrir lo mismo. Sin embargo, puedo, a través de información que me está dando mi entorno inmediato, recomponer la altura de mi línea de horizonte. Y en este caso, la información va a estar dada justamente por las aristas horizontales. Y yo puedo prolongar las aristas horizontales hasta que se corten en un punto. Y en ese punto, yo sé que voy a poder determinar mi línea de horizonte. Y en ese punto se va a encontrar mi punto de fuga. Vamos a trabajar con un dibujo absolutamente lineal. Todavía no vamos a sombrear mucho, digamos, yo he visto el video del arquitecto Pujol, que ha trabajado con colores, pero lo ha hecho más que nada para que se pueda interpretar bien un volumen de otro y ustedes lo puedan despegar visualmente a uno sobre otro, entonces el conjunto no complica. Vamos a tratar de trabajar con la técnica lineal, les decía, lápiz de dibujo, 2B, 3B, 4B, 6B, el que tengan, y siempre un lápiz de mina dura, un HB, un 2HB, lo que tengan. Siempre vamos a tratar de combinar esos dos lápices. Entonces, con un lápiz de mina dura, que sería en este caso el HB, vamos a trabajar todo lo que sean líneas auxiliares, que en el dibujo, en el croquis, no se borran, quedan visibles porque ayudan a dar expresión al dibujo, a mejorar la expresión del dibujo. Entonces, vamos a trabajar todo lo que son líneas auxiliares, en bloques, transparencias, etc. Y en todo caso, en el pasado en limpio de mi croquis, recurro a un lápiz de mina muy blanda, 3, 4, 5B, y comienzo a resaltar las aristas que están en vista. Abrazo para todos.